Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y versículo 12, donde dice: Pues hay eunucos que nacieron así en el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Señor está aquí recordando a los discípulos que existen en el mundo eunucos. El sustantivo expresa el concepto de guardador del lecho y que se usaba para referirse a un hombre castrado que guardaba los harenes. Muchas veces se usa la palabra para señalar a un hombre favorito del rey o de la reina. Los discípulos, ellos habían dicho al Señor que era mejor quedarse sin casar debido a los compromisos que aparejaba el matrimonio. Y Jesús le respondió que quedarse sin casar no era para todos, sino para quienes tuviesen el don de continencia. El Señor se refiere a los eunucos como los que tenían que condenarse necesariamente a un celibato perpetuo por su propia condición. Pero note que tres clases agrupaban a los eunucos. La primera estaba formada por aquellos que, por defecto genético, lo son de nacimiento, los que, por formación física, carecen de los órganos sexuales de reproducción en la medida que fuere, deben de permanecer solteros de por vida, descansando en el cuidado y la provisión de Dios para una situación así. La segunda clase son aquellos que el Señor dice que fueron hechos por los hombres, esto es, hombres normales que fueron castrados. Esta acción reprobable y criminal les imponía un celibato de por vida, ya que en la castración solía hacerse a prisioneros de guerra para que sirvieran en los harenes reales. Note lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 20 y versículo 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tales personas se destinaban en la mayoría de los casos para guardar y atender a las mujeres y concubinas reales. El libro de Esther, capítulo 2 y versículo 14, dice: Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. La tercera clase es denominada también como eunucos, pero en evidencia que se trata del lenguaje figurado, para referirse a quienes voluntariamente asumen el celibato y renuncian al matrimonio. Esto, lo de por causa del reino de los cielos, es decir, para ser más útiles en la tarea del reino y en la proclamación de sus verdades, atendiendo solo al servicio del Señor, sin tener que compartir su tiempo con la necesaria atención a la esposa y familia. La primera epístola a los Corintios, capítulo 7 y versículos 32 y 33, dice: Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La expresión de Cristo, se hicieron eunucos a sí mismos, es una expresión figurada que expresa la abstinencia sexual voluntaria y completa. Es necesario entender bien que una situación de celibato voluntario solo debe de ser practicado por alguna razón muy especial que lo requiera el servicio cristiano
y para lo cual debe de haber sido dotado por el Señor con el don de continencia. La primera epístola a los Corintios, capítulo 7, y los versículos 8 y 9, dice: Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, casarse pues mejor es casarse que estarse quemando. Tengas en cuenta que algunas personas, como Pablo, lo practicaban, pero en ninguna ocasión instó a que fuese practicado por todos los que sirven al Señor, sino que reconocía las diferencias personales entre unos y otros, dejando en plena libertad a cada cristiano para decidir lo que debía de hacer en su caso. Así lo muestra Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 7. Practicar el celibato por causa del Evangelio no eleva al que así lo haga a una categoría espiritual superior a quienes entienden que deben de casarse y así lo hacen. De manera que si Pablo permanecía sin casarse y Pedro, en cambio, viajaba acompañado de su esposa. La primera epístola a los Corintios, capítulo 9 y versículo 5, dice: ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Por tanto que ambos tenían derecho para hacerlo, y en cada decisión hecha delante de Dios hay la aprobación de Dios sobre ella. El Señor concluye esta enseñanza con una frase en la que dice que los que sean capaces de recibir, que lo reciban. Sin duda, se estaba refiriendo a la enseñanza que acababa de dar sobre el divorcio, el matrimonio y el celibato voluntario. No se estaba refiriendo a la capacidad intelectual de comprensión, sino más bien a la aceptación práctica de tales enseñanzas. Jesús no está dando aquí una eximente para aceptar o no la enseñanza sobre el divorcio, en el sentido de que cada uno haga lo que mejor entiende sobre mantenerse unido a la esposa o separarse de ella. Ni tampoco está exigiendo la aceptación del celibato como norma de vida. Lo que está diciendo es que la enseñanza dada debe de ser aceptada por cada uno sin excusas, y quienes pueden aceptarla y deben hacerlo son los hijos del reino de los cielos. Pero note que los otros meros religiosos nunca podrán poner en práctica tales demandas, por cuanto es preciso para ello el poder del Espíritu Santo en la vida personal. Y esto solo se produce a quien ha sido regenerado al nacer de nuevo. Los que están en el reino también pueden recibir y practicar el celibato cuando fuese preciso, si Dios le ha dado tal capacidad, pero no como norma general, sino como principio de excepción. Continuará con el versículo 13, donde dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Los versículos 13 al 15 nos van a estar hablando de Jesús y los niños. He de considerar que los niños estuvieron presentes en muchos momentos del ministerio de Jesús. El Señor sentía un afecto especial por ellos, y Mateo inserta aquí un nuevo episodio relacionado con ellos. Por tanto, Mateo vuelve a dar muestra de su predicción por la indefinición del tiempo en todo el Evangelio, al comenzar el relato de los niños que traían a Jesús con el adverbio entonces, que no equivale a inmediatamente, después de la enseñanza sobre el divorcio, sino en un momento posterior, en el que pueden pasar varios días.
ya que era costumbre antigua entre los judíos presentar a sus niños pequeños a los hombres considerados como venerables para que los bendijesen y orasen por ellos. Esta costumbre se remonta ya a los tiempos de los patriarcas, como se pone de manifiesto cuando José llevó sus hijos al padre Jacob para que los bendijese. Génesis capítulo 48 y los versículos 13 al 15 dice: Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y lo acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia estuvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Por otro lado, los rabinos ellos habían establecido fórmulas para la bendición de los niños. Dice el Talmud que los padres traían a los niños a la sinagoga con ese propósito. Después de haber puesto sus manos sobre la cabeza del niño, el padre lo conducía a los ancianos, uno por uno, y ellos también le bendecían y oraban porque llegase a ser famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en obras buenas. Pero no se dice quiénes traían los niños, pero muy bien pudieran traerse de los mismos padres a sus allegados más próximos. Los traían a Cristo y lo hacían para que pusiera las manos sobre ellos y orase. El Señor hizo lo que aquellos le pedían, tomando a los niños en sus brazos y bendiciéndolos. Marcos capítulo 10 y versículo 16 dice: Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aunque la palabra usada en el texto griego expresa niños en general, aquí se trataba de niños pequeños, como refleja el Evangelio de Lucas en su relato donde usa niñito. Sin duda muchos de ellos fueron llevados a Jesús en brazos de sus padres. Ante la buena disposición del Señor hacia los niños y el sano deseo de los padres para que los bendijese, contrasta por otro lado la intolerancia de los discípulos. El Señor estaba enseñándoles continuamente. Las lecciones eran muy importantes y los temas producían preguntas que eran atendidas por el Señor. Aquello era lo más importante para los 12 y cualquier interferencia en esa relación personal con Cristo la consideraban como una intromisión inoportuna que estorbaba lo principal. Esa es probablemente la causa por la que los discípulos reprendían a quienes traían los niños a Jesús. Los padres y tal vez alguna niñera o hermanos mayores, ellos se esforzaban por transportar a los niños en sus brazos y acercarlos a Cristo, y en esta tarea eran ahuyentados por los discípulos. Los niños eran indignos de que ocupasen el precioso tiempo que tenía el maestro para la enseñanza, pero se olvidaban, por otro lado, que el Señor había puesto en medio de ellos a un niño para enseñarles la lección de la humildad y formularles una merecida reprensión por sus ambiciones egoístas y polémicas sobre quién de ellos era el mayor. Había una notable distancia entre ellos y Jesús. Él amaba profundamente a los niños. Los discípulos no lo consideraban importantes y mucho menos dignos de ser atendidos por el Señor. Y nótese
que no se puede hacer nada mejor por los hijos en los hogares y por los niños en la iglesia que conducirlos a Jesús. Necesita esto una disposición decidida. Hay que levantarlos, transportarlos y acercarlos a Jesús para que los bendiga. Significa, en la aplicación del relato histórico, que debe dárseles tiempo para hablarles de Cristo y orar por ellos, intercediendo para que sean objeto de la gracia y bendición de Él. La oración por los hijos, en general, por los niños, en la familia y en la iglesia, debiera de ser práctica habitual y natural. Pero lamentablemente se reproduce también en algunas ocasiones los impedimentos que los discípulos ponen a los padres que desean conducir a sus hijos a Cristo, ya que en las iglesias los programas de enseñanza, la práctica del culto y las actividades generales están orientadas mayoritariamente para adultos. Pero los niños son más bien un problema que una preocupación lógica en la iglesia. Por otro lado, el sistema riguroso de las congregaciones, la forma estricta del comportamiento general, choca muchas veces con la lógica de un niño que no comprende las razones sobre prohibiciones, formas, vestidos, expansión, etc. En cierta medida, son obstáculos que se ponen para que el niño no alcance fácilmente al Señor. En algunos lugares se consideran a los niños que aún no han hecho pública profesión de fe en Cristo como impíos, a quienes le está vedada cualquier tipo de participación en el culto, incluida la ofrenda. Todo esto y otros muchos más son obstáculos puestos en la vida de los pequeños, por quienes se consideran los únicos dignos de ocupar el lugar y el tiempo al lado del Señor. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Note que Jesús reaccionó inmediatamente a la acción de los discípulos, que reprendían a quienes procuraban traer los niños a Jesús. La reprensión del Señor fue muy directa y enfática. Dejad a los niños y no impidáis que vengan a mí, como si le dijese: dejadlos en paz y no le molestéis. El verbo en el imperativo pone de manifiesto una reprensión con autoridad que se convierte en mandamiento. La razón que el Señor da a los discípulos para que cesen en su actuación es que de los tales es el reino de los cielos. Pero tengas en cuenta también que este versículo mal entendido puede dar lugar a serias confusiones, ya que nuestro Señor no se estaba refiriendo directamente a aquellos niños, ni a otros niños como a aquellos, porque no utiliza el pronombre ellos, sino la expresión de los tales, es decir, de los que son como niños, conforme a la enseñanza que antes había dado en el capítulo 18 y los versículos 3 al 6. El Señor se estaba refiriendo a todos los hombres en general. Acceden al reino, deben de hacerse como niños, como se ha considerado anteriormente. Ahora bien, ¿puede referirse también a los niños como tales? Si se hubiera referido a niños, habría dicho ellos y no los tales. Si los niños fuesen salvos por ser niños, entonces, ¿qué necesidad habría de llevarlos a Jesús? Por otro lado, ¿cuándo perderían la salvación? Ya que la Biblia enseña que por naturaleza todos los hombres somos hijos de ira. Efesios, capítulo 2 y versículo 3 dice:
entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos, absolutamente todos los niños, nacen pecadores en el sentido de haber heredado el pecado de sus progenitores. El Salmo 51 y versículo 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todas las personas en Adán han pecado. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado no se les imputa como voluntario hasta que lleguen a la edad de discreción o de uso de razón, con capacidad para distinguir, discernir y actuar con voluntad propia, que es la del conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos capítulo 5 y versículo 13 dice: Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si un niño muere antes de llegar a esa edad de discernimiento personal, no necesitan ningún medio de gracia para salvarse, ni una confesión personal de su condición delante de Dios de los que son incapaces, sino que Dios le aplica en el momento de su muerte la obra de expiación potencial del Calvario a su favor, de modo que como por aplicación le es comunicado el pecado original, así también, de la misma forma, por aplicación le es dada a su favor la obra de la cruz. Reprendido los discípulos e impedida la acción que estaban llevando a cabo, el Señor puso sus manos tranquilamente sobre los niños que tomaba en sus brazos para bendecirles, esto es, orar por ellos al Padre, para que fuesen bendecidos, como era el deseo de quienes lo habían llevado hasta Él. Pero, y nótese esto, ¿necesitaba Jesús orar para bendecir a alguien? Y también, ¿no había afirmado que Él era igual al Padre? Juan, capítulo 10, versículo 30 dice: Yo y el Padre uno somos. De manera que, si absolutamente en cuanto a la deidad, pero no debe de olvidarse que en su condición de humillación, en la forma de siervo, en la semejanza de hombre, se incluye en su ministerio la oración de intercesión, como mediador con el Padre, para que las bendiciones de Dios, que son las que enriquecen y no añaden tristeza, como muestra Santiago capítulo 1 y versículo 17, para que lleguen a los hombres que las necesitan. El Señor oró al Padre en relación con la bendición, en muchas ocasiones durante su ministerio. Daré solamente algunos versículos porque son muchos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11 versículos 25 y 26, en Lucas capítulo 6 versículo 12 y en Juan capítulo 11 versículos 41 y 42. La oración de intercesión fue practicada por Jesús, de la que especialmente notable es la que hizo en la última cena con los discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y ahora, en su estado de exaltación, vive para interceder por los suyos. Romanos, capítulo 8 y versículo 34 dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por otro lado, la posición reformada dentro del campo de la teología del pacto favorece el bautismo de niños como elemento introductor de los niños en la Iglesia. Algunos teólogos reformados apoyan la pertenencia de los niños a la Iglesia, en parte basados en una interpretación de este versículo. Un razonamiento semejante conduce a la conclusión de que algunos que son miembros de la Iglesia pueden perderse y condenarse eternamente. En este caso, entonces, ¿cuándo se produce la separación de la membresía de la Iglesia? La Escritura enseña que a la Iglesia se añaden solo aquellos que han creído en Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. La práctica del bautismo de niños es algo desconocido totalmente en los escritos del Nuevo Testamento, y no hay una sola mención a él en ningún escrito apostólico. La consideración de que el signo de pertenencia al pueblo de Dios en la antigua dispensación era el de la circuncisión que se establecía para todo varón en el 8º día de su nacimiento es trasladado ahora en la nueva dispensación de la Iglesia al bautismo. Se debe a la identificación de la Iglesia como Israel desde Pentecostés en adelante, forzado por las presuposiciones de la teología del pacto. Y nota que fue desde los tiempos de Tertuliano y Agustín que comienza la enseñanza sobre el bautismo de niños, al introducir el concepto de que el perdón de pecados original descansaba en el bautismo de agua. También Orígenes llegó a afirmar en su comentario sobre Romanos que la Iglesia recibió como una tradición de los apóstoles el dar el bautismo a los pábulos también. Y por otro lado, Agustín dice: nadie pasa del primer nombre Adán, el segundo Cristo, sino por el sacramento del bautismo. En los niños recién nacidos y no bautizados, aún he allí a Adán. En los niñitos nacidos y bautizados, y por estos nacidos de nuevo, he ahí a Cristo. Ahora bien, ¿qué es eso de que tú dices que los niños no tienen nada de pecado, ni aún de pecado original? ¿Y qué es eso de que tú dices, sino que no debían de acercarse a Jesús? Pero Jesús te clama: dejad a los niños, venid. Fin del comentario. Algunos teólogos partistas, ante la dificultad de sustentar bíblicamente el bautismo de niños, afirman que es una práctica del todo lícita, no como argumento, sino como ilustración del espíritu del sistema cristiano con respecto a los niños. Concluyendo el comentario a este versículo, debe de entenderse que no hay motivo bíblico alguno para considerar que de los tales deben ser los niños, sino los creyentes que se hacen en humildad y dependencia como niños, para entrar al reino de los cielos por medio de la fe en Cristo, y son salvos no por bautismo, sino por gracia. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto,
No se trata de bautizar a los niños para que les sea aplicada la expiación de la cruz, en caso de que mueran antes de tener uso de razón. Como se consideró anteriormente, la propiciación de Cristo le es aplicada en el poder del Espíritu en semejante situación, sin ninguna, por otro lado, ceremonia previa. Esta aplicación de los beneficios del Calvario, ya que Cristo llevó sobre sí el pecado del mundo, alcanza a todos los niños que no hayan llegado a la edad de discernimiento y no solo a lo de los padres creyentes y miembros de la Iglesia. Y aún en el caso de quienes consideran literalmente que el reino de los cielos es especialmente para los niños, sigue sin inferirse la necesidad del bautismo, porque ni Jesús lo hizo ni ordenó hacerlo, a pesar de que él por medio de sus discípulos bautizaba a personas, como así muestra Juan capítulo 3 versículo 22 y capítulo 4 versículo 1. Pero no cabe duda que todos ellos eran bautizados como creyentes. Esta posición es tan extraña bíblicamente hablando como lo es también la de la eterna condenación de todos los niños que mueran sin uso de razón. Una enseñanza semejante desconoce la potencialidad sustitutoria de la obra de la cruz y excluye toda idea de justicia divina en cuanto a la reconciliación que Dios obró en Cristo en la cruz. No significa que todo niño sea salvo por el hecho de ser un niño y que luego se pierda cuando sea un hombre, en caso de no creer, sino que los beneficios de la redención les son aplicados a la hora de la muerte sin haber podido actuar conscientemente como pecadores en responsabilidad personal. Pero esto no supone en modo alguno universalismo y tampoco pertenencia a la Iglesia. Sin embargo, la idea de condenación para los niños ha angustiado muchos corazones de padres, creyentes, y, si esto fuese así, mejor sería no traer hijos al mundo que hacerlo para que fuesen condenados caso de morir antes del uso de razón. Generalmente, el legalista mira a la condenación del pecador y se olvida, por otro lado, de la gracia de Dios que salva sin mérito al más perdido de ellos. Y voy concluyendo con esto. Jesús había dicho en el capítulo 18 y versículo 3, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. A buen seguro que si necesitáramos algo de alguna persona muy importante, y cuando digo muy importante puede ser, por ejemplo, el dueño de una empresa, un encargado, un alcalde, un ministro, un rey, etc. ¿Cómo nos presentaríamos ante ellos? Pues seguramente no humillaríamos. Ahora bien, ¿cuánto más deberemos de humillarnos delante del Dios Todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra? Y no solo esto, sino que se humilló y vino, haciéndose hombre, y dar su vida en la cruz por aquellos que precisamente se humillan también y se consideran no tanto personas buenas, sino pecadores, y vienen a Él en arrepentimiento. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú puedas acercarte al Dios Todopoderoso en oración y lo hagas con humildad, reconociendo tu estado espiritual. No importa que sea una persona rica, que tenga muchos estudios. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, lo tendrás todo.
la salvación y la vida eterna. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Dios eterno, vengo ante ti humillado, humillada, reconociendo que soy una persona pecadora y por ello te quiero pedir perdón por todos mis pecados, por todos mis delitos. Ahora te pido que me perdones, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.